Bueno, es muy grato tener con nosotros en esta edición de La Cuadratura del Círculo a Roberto Abusada, ilustre economista, y vamos a tocar el tema de la lucha contra la corrupción y cómo esto se vincula a la marcha de las inversiones en el país, que es algo que nos preocupa a todos, porque por un lado luchar contra la corrupción es una obligación moral, es un reto permanente, pero las inversiones no deben paralizarse por el temor o otras reacciones a los continuos escándalos sobre temas vinculados a corrupción, y esto es algo que debiéramos tratar de dilucidar. Roberto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad el tema de corrupción ligado a las obras de infraestructura no es reciente. Aquí hay una tradición en el Perú muy malsana, me parece, de cuando se descubre corrupción se va contra la obra en vez de contra los corruptos. Tenemos, por ejemplo, que hoy día es un suplicio ir al aeropuerto internacional, ¿no? ¿Por qué no se castiga a la gente que delinque y se reanuda la obra? Lo mismo se puede decir con varias de las obras que están paralizadas, desde Chaimochic hasta la Costa Verde y infinidad de otras obras. Entonces, yo creo que aquí hay una mala interpretación de lo que es la lucha contra la corrupción. Aquí la obra público-privada y la obra pública son fundamentales para la competitividad. Nosotros tenemos un déficit de infraestructura grave, esa es la realidad. Hoy día es como si tuviéramos un arancel de 40% sencillamente porque tenemos costos logísticos terribles. Eso en el lado productivo. En el lado humano, miren las horas que se gastan en movilizarse en los centros urbanos, no solo Lima. Entonces, tenemos ejemplos de corrupción en obras en todas partes del mundo. Para ir aquí cerca, nuestro vecino, el Ecuador, el metro de Quito estaba a cargo de Odebrecht, ¿no? Sin embargo, Odebrecht salió, ¿no? La obra continuó, se ha terminado, se está hablando ya de una extensión y fue licitada después de que se otorgara la buena pro para la línea 2 de metro, que está avanzada, creo, en solo un 30%. Entonces, aquí hay y en el proceso se destruye capital social, que son empresas, ¿no? O sea, en vez de perseguir a los culpables, se persigue a las empresas. Las empresas, han habido casos en el mundo de empresas de construcción grande y empresas de ingeniería que han tenido problemas de corrupción gravísimos y sin embargo han sido identificadas, el tema ha sido encapsulado, la empresa ha tenido que pagar reparaciones civiles enormes. Tenemos el caso de Siemens, el caso de Alstom, el caso de Skanka, varios casos de empresas que han trabajado en el Perú, de Italia y de España. Entonces yo creo que aquí hay un problema de falta de concepción y no darse cuenta del costo social de paralizar una obra. Pero ¿dónde estuvo el problema, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando se presentaron las denuncias del caso Lavallato, de Odebrecht y todo lo demás, que han tenido pues una consecuencia catastrófica, como tú bien has explicado, en la parálisis de la obra pública en general y además en la destrucción de la política también, porque hay partidos políticos que están más paralizados todavía que las obras públicas. Zampadia sugirió
que se interviniera las obras, los proyectos. Digamos, si tenías Chavimochic o tenías, digamos, los proyectos fueron intervenidos por el Estado para que continuaran precisamente. No se optó por esa salida, sino por unas fórmulas contenidas en un decreto de urgencia llamado 003, que no sé exactamente en qué consistían, pero pueden haber sido la causa. O la causa está en el Poder Judicial o en la Fiscalía, por la manera como ha actuado. Bueno, ¿Qué es lo que ha pasado? Aquí todo el mundo interviene y el juez es los medios de comunicación. Entonces, como tenemos un Estado con una administración dañada, para no decir otra cosa, está dañada nuestra administración, no hay decisiones y todo se va por el lado mediático y no se hace ver al público los costos de paralizar. El caso los casos que tú has mencionado como Chavimochic o el mismo Maje Sihuas, ahí la cosa se complica por nuestra absurda implementación de la regionalización, ¿no es cierto? Chavimochic podría estar hoy día produciendo no sé cuántas hectáreas y aprovechando el impulso que ya tiene nuestra agricultura moderna, ¿no? Y no se está haciendo. Peor aún, hay una presa que está construida a la mitad que corre peligro de caerse, ¿no? Entonces, tenemos también el caso de Maje Sihuas. Yo he visto que la ministra actual de Economía, la ministra Alba, está tratando de traer para sí al gobierno central, por ejemplo, Chavimochic, está conversando, si es que la recibe, el gobernador de Arequipa, ¿no? Entonces, pero todo está entrampado. Y luego tenemos casos como el de la línea amarilla, donde ha venido al Perú quizás la empresa de concesiones de infraestructura más importante del mundo y con un prestigio mundial. Y sencillamente Vinci, ¿no? Vinci es la empresa, yo no sé de China, pero en el mundo es la más grande, francesa, la más grande del mundo, con una trayectoria impecable. Llega al Perú y sencillamente entra en todos estos temas con la alcaldía y luego se entromete el Poder Judicial. Hay acciones de amparo. Entonces, realmente estamos haciéndole un daño muy grande a la infraestructura del Perú. Yo no sé quién va a construir, si ya no son los nacionales, no son los extranjeros. No entiendo. Y a esto se agrega el problema de la Contraloría, ¿no? Digamos, los funcionarios públicos aterrados por los problemas de corrupción ya no toman ninguna decisión porque además la Contraloría le cae encima. Sobre esos temas, bueno, es cierto, los partidos políticos en general se sienten golpeados por la lucha contra la corrupción, sienten que esto sea enfocado en los líderes o los presidentes del pasado y todo se vuelve sospechoso y lento. Entonces las nuevas inversiones se postergan, las obras en marcha se paran, mientras el país retrocede en el potencial para atraer inversiones, ¿no? Eso se nota en la minería y en todo tipo de infraestructura grande. El problema es que, volviendo a lo que comentaste hace un momento, otra ruta de acción hubiera sido dar por terminado un contrato con Odebrecht y tomar la gestión, tomar el control. Eso lo han hecho en Colombia, con una carretera gigante. Cancelaron el contrato, expulsaron a Odebrecht, han pasado 3 años, no han podido valorizar el avance del contrato porque no pueden simplemente tomarlo. No han relicitado ni como APP, que lo era, ni como obra pública. La obra está abandonada, es decir, no ha dado resultado. No sé si es peor o mejor. Lo que yo creo es que si tú adoptas una ruta, debes mantenerla y creer en lo que estás haciendo, porque si caes en vacilaciones, al final ya no sabes ni por dónde van las cosas, como ha pasado con este juez que ha fijado un precio de un peaje, ha anulado
ha pedido que se retiren unas casetas. Es decir, la solución de divergencias en contratos de APP como los de carreteras urbanas con peajes mediante arbitrajes, eso está en curso, y que un juez interfiera es realmente ir contra las reglas del juego, como cuando han cambiado las reglas de arbitraje recientemente. Pero por otro lado, fuera de las APPs y de las grandes obras públicas, el problema está generalizado en las pequeñas obras públicas. Los gobiernos subnacionales manejan al año unos 15.000 pequeños proyectos en 1.874 distritos, sin controles, sin seguimiento de resultados, y la mayor parte de los gobernadores regionales recientes están o condenados, o investigados, o enjuiciados. O presos. La mayoría, ni siquiera una pequeña fracción. Hay excepciones, como por ejemplo Fernando Sillonis, en Ica. Entonces, estamos ante un escenario donde la incapacidad del gasto público, por temor y por simple incapacidad de gasto, y la corrupción se dan la mano en la fallida reconstrucción con cambio, donde la solución de pasarle toda la gestión a los alcaldes de los pequeños distritos es pues como tirar plata al agua. Y la frustrante experiencia del gasto en el canon minero, que es una historia que viene desde el 2008 y no se notan resultados. Entonces, no es que yo quiera presentar un panorama desolador, sino que hay corrupción a gran escala, hay corrupción a pequeña escala, hay mucha corrupción en el país y eso hay que enfrentarlo. Y esto requiere tomar el toro por las astas. Por ejemplo, la normalidad del gasto público a cargo del MEF es que cada fin de mes informan sobre el gasto de vengado. Es decir, alguien ha girado un cheque para que se haga una obra en algún lugar del país, aprobado por el Invierte. ¿Qué pasa después con el dinero? Se llega a gastar, se llega a hacer la obra funciona, nadie lo sabe, no hay seguimiento. Eso de conducir a ciegas no nos lleva a ningún lugar. Es lamentable, pero esa es la normalidad del gasto público, debiéramos hacer algo al respecto. En esa nota te diré que el problema de la regionalización ha agravado mucho las cosas. El seguimiento de las obras es imposible que lo hagan los ministerios porque no han leído la ley de descentralización. Los ministerios son entes rectores, así dice la ley. Inclusive los ministerios tienen la potestad de retirar la obra de la ejecución de un gobierno subnacional si es que no cumple con los objetivos. Entonces tenemos ahí un problema en realidad de una administración que ha abdicado de sus deberes, algunos por razones de miedo, otros por razones de que encima de ellos hay muchos cambios, ¿no? Y ven al sector rector, que son los ministerios, y otras entidades como entidades pasajeras, ¿no? Y por otro lado, el funcionario diligente no tiene ningún incentivo de actuar porque hay casos en realidad de denuncias frívolas, de frivolidad en las denuncias contra funcionarios probos. Esto que dices que el gobierno central tiene la facultad para intervenir y recuperar una obra que está siendo mal ejecutada, digamos, en un gobierno subnacional, no es así. No es así. No hay ninguna ley. Depende de la interpretación de las leyes de desarrollo constitucional que se dieron para descentralizar. El gobierno central puede intervenir, inclusive un gobierno subnacional, si no está cumpliendo con su obligación. La regionalización ha sido para llevar el gobierno más cerca de la población, no para que se atrasen las obras o se despilfarren los dineros. De acuerdo. Hay interpretaciones que van en el sentido que tú dices, pero yo creo, leyendo las leyes de desarrollo constitucional, son 6 leyes, además de la ley
del Poder Ejecutivo, la LOPE, ¿no? La autoridad rectora tiene la sartén por el mango si efectivamente descubre que los dineros no están siendo bien utilizados o que no existen las competencias que debieron existir, dicho sea de paso, antes de transferir por transferir. El primer ministro Villanueva, ante la evidencia de que no estaba avanzando la reconstrucción del norte, le ha llegado a dar lo que era 12 o 13% a 49% del presupuesto a los gobiernos locales en una decisión que la tomó durante su mandato. Entonces, si no existen las competencias, es el órgano rector el que tiene que acompañar, ayudar, ¿no?, a crear esas competencias, y si no puede, tiene que intervenir. Bueno, hubo una propuesta del Ejecutivo que formuló un decreto de urgencia a fines de octubre pasado, donde se establece que para un grupo de obras que tienen más de 50% de avance y están en administración directa mayormente o paralizadas por abandono o por diligencias o juicios, se les iba a entregar el dinero para que puedan terminarlas. Para empezar, si una obra ha avanzado más de 50% y se quedó parada, probablemente es porque se gastó el presupuesto y no se terminó la obra. Entonces, poner plata sobre algo es como apostar un caballo perdedor. Ahora, ¿qué ha pasado con esa propuesta? ¿Ha dado algún resultado? No se sabe. Curiosamente, a las pocas semanas, el Contralor declaró que las peores obras son las obras que están en administración directa, porque el gobierno local las asume y se pone a mezclar cemento y a comprar ladrillos para hacer obras que no le competen. Y eso es precisamente fruto de la corrupción. O sea, meterle plata a obras que han entrado en problemas de corrupción no es buena idea. Sería muy interesante conocer cuál ha sido el resultado de ese decreto de urgencia. ¿Han logrado desatar el nudo en alguna de las obras? Entiendo que la ministra actual está tratando de aglomerar obras y pedir la asistencia de PMOs para concluirlas. Lo que está sucediendo es que la atomización no puede funcionar, porque la ley dice que hay que hacer los perfiles, la preinversión, la ingeniería, etc. Y no se puede repetir para cada pequeña obra, cuando en realidad, si uno va a Estados Unidos, uno nota que los colegios son todos igualitos en todos los estados, ¿no? No tiene por qué haber ingenierías distintas. Entiendo que acá hay regiones y geografía distinta, entonces puede haber pues uno para la selva, uno para la costa y uno para la sierra. Pero eso de estar haciendo vereda por vereda, pista por pista, y no empaquetar y darle a compañías serias todo eso no quiere decir que no se contrate a los contratistas locales, pero hasta se puede poner como condición, pero no puede sencillamente atomizarse por atomizar. Creo que lo que está tratando ya tardíamente el gobierno de hacer en estos términos con la ministra actual podría funcionar. Pero claro, toman el ejemplo de los panamericanos como si fuera un gran éxito. Bueno, los panamericanos han hecho lo que tenían que hacer, nada más. No es un milagro ni nada por el estilo. Sí, pues. Y se han dado leyes especiales, se ha contratado gobiernos y se ha gastado bastante dinero también, ¿no? Pero es que no se atacan los problemas de gestión o la raíz de los problemas. Por ejemplo, en expropiaciones. El fondo del asunto es que el régimen de la propiedad no exige que se registre la compraventa para constituir derecho de propiedad. Entonces nadie registra. ¿Y cómo puedes hacer un catastro donde no sabes ni siquiera quién es el titular o dónde empieza o termina el terreno? Esto se hizo en Chile hace décadas, en los años 70, 80, hicieron un catastro profundo. Yo diría que ahí cerca del 90% del país está mapeado en orden y completamente identificado. Acá dudo que lleguemos a más de 30%. ¿Cómo se puede trabajar con esa base?
me asombraría que lográramos algún avance fuerte en ese tema, a menos que nos enfoquemos en esos dos asuntos. Modificar el régimen de la propiedad inmueble en ese aspecto, no en todo, porque sería gigantesco entrar al tema de la propiedad del subsuelo, en el tema de inversiones mineras, y el catastro, que hay que trabajarlo todos los días diligentemente, y de repente dentro de 3 años terminamos. Entiendo que se puede expropiar inmediatamente y dejar la resolución de un conflicto para más adelante. Claro. Esa ley existe. Sí, está propuesto además en el contrato estándar que ha presentado Proinversión, y hay una norma reciente. La intención y la idea no suena mal. El problema es lo que puede suceder después, porque si se aparece el propietario a reclamar el reconocimiento del justiprecio que nunca aceptó, porque el predio fue liberado y la obra continuó y se hizo, ha sucedido en otros países, en España. Años después los jueces han comenzado a darle la razón a los propietarios que no estuvieron de acuerdo con el justiprecio, valorizando los terrenos a precio actual, luego del cambio de uso y luego de todos los beneficios que trajeron las obras. Esto es bien delicado, habría que hacer procesos judiciales acelerados para dilucidar el justiprecio, o normal que el valor del terreno quede fijado en la fecha en que se hizo la liberación del terreno, no el día que termine el juicio, que puede ser dentro de N años. Sí, pues. Hay demasiados aspectos en el aire. Coincido con Roberto, los Juegos Panamericanos son muy útiles, interesantes, y ha sido un éxito para muchos. Sin embargo, esa no es la fórmula mágica, no sirve para otro tipo de proyectos, no es cuestión de fotocopiarlo, y hay una serie de innovaciones que se quieren aplicar, como los propios PMOs, BIM, que es un uso de información para hacer modelamientos y desarrollos constructivos, los nuevos contratos de ingeniería, parecen un juego sopa de letras, PMO, BIM, NEC, pero en el fondo, si no corregimos los problemas de gestión y no somos capaces de crear fortalezas propias y de transferir capacidades a nuestros funcionarios, no vamos a salir del problema. Bueno, por ejemplo, hoy día existe un funcionario de primer nivel en Proinversión, ¿no? Es un funcionario que tiene 13 años de experiencia con Bechtel, ¿no? No sé cómo lo han traído, pero el directorio de Proinversión son los ministros y no se reúnen. Entonces, ¿qué puede hacer un funcionario dirigente si su directorio no se reúne o hace reuniones virtuales, ¿no? Eso ha sido la norma de Proinversión. Entonces, por otra parte, hay tal atraso en infraestructura que el mismo Proinversión se da cuenta que los proyectos aquí son muy rentables, ¿no? Y se podría atraer masivamente inversión extranjera, porque en realidad lo que hay por hacer es mucho. No existe pues una carretera Tumbes Tacna de doble vía, no existen 4 ingresos a la sierra para crear ciudades intermedias, ¿no? Existe una barbaridad de escasez de agua en uno de los territorios más fértiles para la creación de productos de alto valor. Entonces está todo por hacer. El otro día leí que no solamente el Jorge Chávez está colapsado, sino que hay 4 aeropuertos regionales colapsados que necesitan inversión a gritos, y es imposible tomar las decisiones. Creo que Chiclayo, Piura, Arequipa, no sé cuáles, están todos colapsados. Yo asistí a una reunión con representantes de los proyectos más importantes, inclusive algunos que trabajan bastante bien, como por ejemplo los hospitales del Callao, de Bata Gris. Todos tienen problemas interminables, ¿no? Muchos relacionados con los gobiernos regionales que no tienen las competencias para cumplir con lo que se requiere, ¿no? Entonces, en realidad, todo al final, Jaime, es una cuestión de liderazgo, ¿no? Sí, bueno. Yo me acuerdo haber estado
5 años al lado del ministro Camet en Economía como asesor y existían estos problemas. Y yo veía al ingeniero Camet bajar donde el funcionario y moverle la mano. Es decir, si hubiese interés, el Estado tiene todas las herramientas para lograr todo lo que se requiere. Bueno, muchísimas gracias. Este es un tema, creo, de gran importancia para el país y ojalá se pueda ver en el futuro grandes obras que el país necesita. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, Roberto.